Y entramos de lleno en estos asuntos y esta mañana recibimos a Chema Gil, nuestro invitado. Chema es codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Chema, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, vemos cómo la situación en Oriente Medio no parece tener un pronto final, la situación se complica e Israel sigue inmersa en esa batalla contra Hamás. Quería preguntarle de alguna manera qué escenario se contempla, incluso como si se consiguiera una tregua, ¿sería factible, se continuaría después con la guerra? ¿Cuál es el escenario? Bien, Israel ha hecho una oferta, hizo una oferta hace unos días de 2 meses de alto el fuego, que en un conflicto como este es mucho tiempo, a cambio de que fueran liberados los 200 rehenes aproximadamente que todavía quedan en poder de Hamás. Israel ha hecho hasta ahora lo que se preveía que podía hacer, debilitar mediante ataques aéreos y posterior entrada de infantería en lo que serían las bases operativas de Hamás dentro de Gaza. Y en estos momentos yo creo que su acción va a dirigirse hacia ataques ya más selectivos, mucho más dirigidos a lo que sería la infraestructura que pueda quedar desde el centro hacia el sur de la franja de Gaza. Yo no veo que el conflicto vaya a tener un final inmediato, no creo que tampoco se vaya a prolongar durante muchos meses, pero inmediato desde luego que no, sobre todo teniendo en cuenta cómo se ha internacionalizado este conflicto a raíz de los ataques de los hutíes, precisamente en la entrada al Mar Rojo, que supone ni más ni menos que la conexión con el Canal de Suez y pasar las mercancías internacionales al Mar Mediterráneo. Por lo tanto, estamos hablando de una sucesión de hechos, todos vinculados de una o de otra manera, y es muy positivo, en mi opinión, que China por fin se haya manifestado con claridad. China ha participado en rebajar la tensión entre Irán y Pakistán, donde se estaban produciendo enfrentamientos ya, y ahora quiere que la cuestión de los hutíes, presionando a Irán, pues se rebaje, puesto que todo el tráfico internacional de mercancías se está viendo afectado en un volumen muy importante. Con lo cual, eso le afecta económicamente. China es la gran fábrica del mundo, lo que quiere es exportar y ciertamente lo que está ocurriendo en esta zona del mundo pues le complica también su economía. Por lo tanto, tenemos que dirigir una mirada más compleja respecto de lo que está pasando en Oriente Medio y dentro de Oriente Medio lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza desde que el pasado 7 de octubre Hamás hiciera una verdadera masacre terrorista. Claro, precisamente es que estamos hablando de eso. Hamás está también considerado muy bien resistencia islamista terrorista. Los hutíes, también decimos los terroristas hutíes de Yemen. Hay distintos aspectos en este conflicto, como estás diciendo, es complejo, no es tan sencillo. Decía hace un momento que 2 meses de tregua es lo que ofrece Israel y no cree que se vaya a extender mucho por la internacionalización, pero es verdad que nunca ha sido un conflicto tan largo entre ambas partes y además, parece difícil pensar que precisamente Hamás, que gobierna Gaza, después de todo desaparezca o que los terroristas puedan convivir en un cambio que no sea demasiado conflictivo, que admita Israel. No sé cómo ve ese día después. Bueno, los conflictos en relación con Israel han durado incluso más tiempo, ha habido guerras. Recordemos que Israel se declara Estado como decisión de las Naciones Unidas en el año 48 y al día siguiente que Ben Gurión anunciara la creación del Estado de Israel, ojo, en ese momento reconociendo incluso los 2 estados, que era la solución que proponía Naciones Unidas, justo al día siguiente los países árabo-musulmanes que rodean a Israel declararon una guerra para echar a los israelíes al mar, que es el mismo lema que hoy utiliza Hamás durante este conflicto. Desde entonces se han producido diferentes guerras, todas las ha ganado Israel, incluso cuando apenas tenía ejército, desde luego tenía estrategas militares de la época, como Moshe Dayan y otros, que fueron capaces de vencer a ejércitos muy potentes en aquella época, como el de Egipto, Siria, Jordania y demás. Yo creo que en este conflicto que se inicia
el día 7 de octubre con un ataque terrorista masivo, absolutamente brutal, pero de una manera desaforada, muy alejado de las técnicas terroristas de Hamás. Por lo tanto, estamos viendo una imbricación del yihadismo más salvaje con el que ya practicaba esta organización terrorista. Y yo creo que a Israel era difícil que se le pudiera pedir una respuesta diferente a esta. Esto está ocurriendo de una forma muy parecida a como ocurrió la guerra del Yom Kippur. Empezaron como perdiendo, ¿no? Como fueron atacados, pero rápidamente Israel terminó, pues, en fin, ganando, ¿no? La guerra con una supremacía total. La guerra de los 6 días, pues sí, fueron a echarlos al mar y en 6 días Israel resolvió el tema y además conquistó territorios. Por lo tanto, yo veo que Israel va a desplegar un gran control sobre la Franja de Gaza. Hay que tener en cuenta que en el 2015 Israel se fue de Gaza, sacó a todos los israelíes de Gaza, incluso se llevó los cadáveres de los cementerios, los cadáveres de los judíos, los sacó de Gaza. Y desde entonces lo que ha recibido Israel desde Gaza son ataques mediante cohetes Qassam, etc. Lo que ocurrió el día 7 de octubre fue un detonante absolutamente brutal y Israel fue herido. Y atendiendo a la realidad del Estado de Israel, la respuesta, quien pensara que iba a ser de otra manera, desde luego o no vive en este mundo o no conoce la realidad de este país. Este Estado ha mostrado una dureza siempre en la defensa de su pueblo, ha sido muy contundente, y yo pues animaría a todos los que nos estén viendo a que recuerden lo que ocurrió en Múnich del 72, cuando terroristas yihadistas del lado palestino acabaron con la vida de los deportistas olímpicos de Israel, y Golda Meir estableció un gabinete X con los mejores estrategas y durante años fueron eliminando uno a uno a todos los que estuvieron detrás de esa masacre de los deportistas de Israel. Por lo tanto, no esperemos que Israel, frente a un ataque tan absolutamente brutal como el que recibieron el 7 de octubre, va a hacer unos ataques, va a entrar en Gaza y se va a ir de Gaza de nuevo para que todo se rearme. Por lo tanto, aplicará toda su inteligencia, que es mucha capacidad de inteligencia la que tiene, aplicará toda su tecnología y aplicará las medidas de control social. Que se compartan con autoridades internacionales o no, ya veremos, esto ya lo veremos, pero lo cierto y verdad es que Gaza no va a volver a ser lo que era antes. Es evidente que el terrorismo yihadista es resiliente y si no es Hamás, pues se llamará Hamas, pero el terrorismo no se acaba de un día para otro. Ahora mismo tenemos, según las cifras que da Hamás, 25.000 muertos aproximadamente en la Franja de Gaza. Israel ha confirmado la neutralización, el aniquilamiento de 10.000 miembros de Hamás, y eso quiere decir que hay una decisión por que el conflicto se mantenga durante el tiempo que sea preciso. Mirando a ese conflicto, una y otra vez vemos, ¿no?, como la naturaleza de los terroristas cambia el nombre, pero siguen. Pero en todos, estaba diciendo, los hutíes en Yemen, con la mirada puesta en el Mar Rojo, grandes aliados de Irán. China habla con Irán para cortar los ataques en esa zona crucial para el comercio internacional asiático, chino y europeo. Y luego está también, como todo el tiempo, los ataques de Hamás, lo señalaba al principio, no son propios de su estrategia y siempre se decía, en la sombra por detrás podría haber estado Irán, que negaba haber participado en esos ataques. ¿Realmente se encierra algo más allá? ¿Cuál sería, qué supone el Mar Rojo ahora mismo? El Mar Rojo es una zona estratégicamente fundamental para la economía mundial. Yo creo que, no sabría el porcentaje exacto, pero ahora mismo podría verse el tráfico de fletes de grandes mercantes en un 27% afectado. Imaginaos lo que son las rutas desde Shanghái y demás. Eso lo que hace es que hay que entrar al Mar Rojo, cruzar el estrecho de Suez y llegar al Mediterráneo para distribuir mercancías por toda Europa. Esto ahora mismo está obligando a que todo el comercio lo está obligando porque incluso las compañías aseguradoras no aseguran los buques mercantes que se atreven a subir por el Mar Rojo en estos momentos.
Por lo tanto, está multiplicando el valor de las importaciones para otros países y está dificultando el comercio internacional. Yo no creo que se vaya a producir un shock de oferta, demanda, como se produjo durante la pandemia, no ese es el caso, pero desde luego está afectándolo en un momento crítico. Es por lo tanto que el papel de los hutíes, yo estoy convencido que no fue una decisión propia y mucho menos bajo el lema de defender a los palestinos. Yo creo que la acción de los hutíes estaba inspirado por un país que es en estos momentos, para mí, en mi opinión, como analista, yo creo que es el país más disruptivo que podemos encontrar. Estamos viendo, en fin, operaciones de influencia de Irán y también de Rusia en la zona de África, que está generando algunas tensiones importantes en determinados lugares y, por lo tanto, el papel de los hutíes no ha sido ni más ni menos que inspirado, apoyado armamentísticamente, apoyado a nivel de inteligencia tecnológica, apoyado con un armamento potente, con misiles que son capaces de llegar hasta Israel y demás, ha sido apoyado por Irán. Lo que ha obligado a la parte occidental, es decir, Estados Unidos, diferentes países, menos a España, que prefiere no estar ni siquiera con otros países europeos, pero ha obligado a que buques de guerra muy potentes, incluido portaaviones con toda su flotilla de escolta y demás, estén ahí pendientes de garantizar que no se ataquen más buques mercantes, no sean tomados como rehenes y que no lleguen los misiles dirigidos contra Israel. Y yo creo que esta situación, al actor opacado de toda esta situación, que puede ser China, desde luego le causa un grave perjuicio y China va a utilizar toda su influencia. China es el principal consumidor de los recursos energéticos que son capaces de generar Rusia, que son capaces de generar Irán, que está sometido a sanciones, y por lo tanto Irán depende del consumo de China, que necesita consumir energía, puesto que no tiene las materias primas para generarla ella misma, y por lo tanto China desde luego es el actor por el lado oriental que puede presionar para que se rebaje la tensión por parte de esos actores exógenos al conflicto de Israel y Gaza, y Estados Unidos es el otro actor que puede generar una, digamos, presión suficiente para rebajar la intensidad de las acciones de Israel. Yo creo que ese es el cuadro, digámoslo así, de forma resumida, para ver cómo este mundo multilateral, aparentemente o en teoría, según las Naciones Unidas, vemos que se conforma de nuevo en un mundo bipolar, eso sí, con diferentes actores que están más cerca de los principales que como se vivió en la Guerra Fría. Vamos a un mundo bipolar de nuevo, o lo estamos, si es que alguna vez dejamos de estarlo, y vamos a ver algunos actores más, pero que yo creo que no van a ser más determinantes que lo que se ha intentado con los BRICS. Yo creo que no es una iniciativa que vaya a triunfar a futuro, pero sí, desde luego, consolida a China como la potencia a futuro, o por lo menos como un actor que va a intentar ser el hegemón mundial, si puede conseguirlo. Y si Estados Unidos pues lo deja, claro. Mirando todavía a ese gran conflicto que centra, como decía, toda la mirada del globo, hoy es importante, Naciones Unidas se va a encontrar esa decisión preliminar sobre esa acusación de Sudáfrica a Israel de genocidio, decisión de La Haya, que aún así tampoco tendría por qué acatar Israel. Otros llamamientos a un cese al alto el fuego no lo ha recibido en otras ocasiones. No sé cómo espera esa decisión y qué puede suponer realmente. ¿Lo acepte o no Israel? Bueno, puede tomar medidas cautelares. Realmente la resolución de este tribunal sería muy iniciática de un proceso que ya podemos adelantarle a quienes nos estén viendo que es un proceso que duraría años, ¿no? Serían unas medidas cautelares. Yo, desde el punto de vista del derecho internacional, de la seguridad internacional y el derecho aplicado al derecho de guerra, yo no veo lo que es un genocidio. Por más que la población civil de Palestina, sometida en primer lugar al terrorismo de Hamás, contra el que no se han rebelado, y sometida ahora a una acción de respuesta bélica respecto de lo que hicieron los de Hamás el día 7 de octubre, yo no veo que encaje la figura
figura del genocidio como tal. Puede adoptar las medidas cautelares más dirigidas con una teleología, con un objetivo final puesto en la ayuda humanitaria, pero no porque jurídicamente hoy hasta a fecha de hoy se haya podido probar el genocidio de manera absolutamente empírica, ni muchísimo menos. Hay que investigar sobre el terreno. En estos momentos la investigación seria sobre el terreno es prácticamente imposible. Hay que valorar cómo el propio Hamás, como actor belicoso en este conflicto, es el primero que viola el derecho internacional aplicado a la guerra cuando utiliza a la población como escudo humano. El derecho internacional de guerra señala que el que comete el crimen de guerra es el que utiliza a la población. Israel ha cumplido con lo que dice también ese derecho de avisar, incluso en esa situación de que se va a producir ataques. Por lo tanto, todo esto, que jurídicamente es complejo, todo esto hay que demostrarlo muy bien en un tribunal penal internacional. Y quiero llamar la atención a la audiencia respecto del Tribunal Especial Internacional que se conformó para juzgar los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia. Algunos de los que están siendo condenados, están siendo ejecutados como consecuencia o están siendo condenados como consecuencia de aquellos juicios todavía hoy. Y fijaos cuando fue la guerra de los Balcanes y la antigua Yugoslavia. Por lo tanto, la decisión de hoy del tribunal, por más que es verdad que Israel ha mandado una misión con información de la que no se ha distribuido hasta ahora respecto de lo que ha ocurrido en Gaza, yo creo que sí, que se puede tomar alguna decisión cautelar más dirigida a la protección humanitaria de la población civil, pero no creo que vaya a implicar o que vaya a concernir a Israel más allá de bajar la intensidad y dirigirse a objetivos más concretos, que yo creo que es algo que ya había empezado. Antes de terminar y cambiando de asunto, quería también, desde que hemos arrancado el año, hemos vuelto a ver nuevos capítulos, cómo va avanzando esa Europa hacia ese euro digital. Se supone que rodeado de bondades, más allá de lo que puede ser el control social. Quería preguntarle precisamente cómo se analiza la llegada de ese euro digital. Pues para mí yo creo que es, sin ser una especialista en la materia, de no diré de una dictadura, pero un control social que no es propio de una sociedad liberal, de democracias liberales occidentales como las nuestras. Está bien, puede tener unas bondades más o menos, en fin, interesantes para los estados o para los que ejercen el poder económico de una o de otra manera, pero lo cierto y verdad es que a mí cualquier medida que esté dirigida al control social vía economía, vía consumo, ayer hablaba algún especialista diciendo que, en fin, que podrían saber hasta la huella de contaminación que podríamos generar individualmente. Eso no es que vaya a pasar, es que eso ya nos lo controlan. Cualquiera que compre un billete de avión ve que dice, oiga, la huella contra el medio ambiente va a ser esta. En definitiva, yo creo que caminar hacia actuaciones de este tipo, donde se va, al final, el objetivo es privar de la libertad del individuo de manejar su dinero como quiera, cuando quiera y de la manera que quiera, yo creo que ese control social está muy alejado de nuestra idea de democracia. Y lo que ocurre es que yo lo que veo es un continente, unas sociedades que han banalizado todos los valores, que han eliminado sus fortalezas respecto a enfrentarse críticamente al ejercicio del poder, y yo creo que no contribuye a que seamos ni más fuertes ni mejores como continente, y más valdría que la Unión Europea se estuviera preocupando de verdad en ejercer eso que se ha llamado siempre la autonomía estratégica de la Unión, que de conseguirla, que hoy es una hipótesis lejana, de conseguirla de verdad, seríamos un actor de high power, de alto poder, y sin embargo no lo estamos consiguiendo. Estamos ahora mismo en medio de China y en medio de Estados Unidos, a OTAN, Rusia, pero no ejercemos todas nuestras capacidades ni potencialidades porque a los dirigentes políticos, a los estados, les falta creerse qué es de verdad la Unión Europea y sus potencialidades. Y luego, además, toda esta dirección de miradas atentas a otros conflictos exógenos, a todas estas cuestiones y demás,
nos hacen despistar a la sociedad y a los medios de comunicación generalistas, nos hacen despistar respecto de cuestiones que están siendo un problema inmenso y que barrunta, como diría mi gente aquí, yo soy un hombre nacido en el campo, ¿no? Barrunta malos tiempos. Muy recientemente, en estos días, y con esto termino, en España se ha detenido a un menor capaz de construir explosivos con madre de Satán, dirigido y determinado criminalmente a cometer un acto terrorista, un atentado, volar por los aires el instituto. Una detención que ha sido posible gracias al trabajo de ciberpatrullaje y de la Comisaría General de Información. Estamos entrando en una dinámica absolutamente letal que, de no intervenir eficazmente, además de policialmente, judicialmente y a nivel de inteligencia, como no intervengamos en pelear contra la narrativa, contra la ideología que es en sí mismo el terrorismo yihadista, que tiene palabra, que tiene ideas y que sabe conquistar la mente y los corazones de los jóvenes, se nos vienen tiempos muy complicados, muy difíciles, muy inciertos y muy inquietantes. Pues Chema Gil, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, ha sido un verdadero placer. Gracias por estar con nosotros aquí en Negocios Televisión, en Business Conexión. Feliz jornada y feliz fin de semana. Pues muchísimas gracias, os deseo la mejor singladura, porque es un gusto poder ver vuestros espacios, yo los disfruto muchísimo y que sigáis así. Esto es una ventana más abierta a la libertad de expresión y al derecho de poder decir cosas que a lo mejor en otros sitios no se dicen. Pues muchísimas gracias por esas palabras, ese es el objetivo de Negocios Televisión. Nosotros seguimos inmersos en una jornada en la